Bien, mis amigos, aquí de nuevo con Fran Recille. Continuamos con todo el recorrido que él nos está llevando, de todo lo que estamos viviendo en la actualidad, en estos tiempos difíciles y cruciales para el presente y el futuro de este país. Ya que estamos en Centroamérica, también está sucediendo algo en Sudamérica, que es más o menos nosotros que vivimos una experiencia que es preocupante. Por ejemplo, nosotros hacemos un análisis que consideramos absurdo que el presidente Santos de Colombia, ¿verdad?, lleve a las ovejas a la cueva del lobo. Resulta que las conversaciones van a ser, dice que entre Noruega y Cuba. Los noruegos, sabemos bien que los noruegos están en un lugar muy frío y viven en otro planeta y ven todo esto muy lejano, América del Sur, y Cuba en un momento dado, de parte de quién va a estar, de la guerrilla o del gobierno colombiano. Claro. Por favor. Claro, eso ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu óptica? Bueno, primero que realmente a Noruega no le incumben los problemas nuestros los latinos. Yo creo que eso realmente es un neocolonialismo que irónicamente la izquierda latinoamericana lo acepta, porque sabe que les beneficia a ellos. Pero para mí, yo considero que es un neocolonialismo, neoimperialismo, tener unos extranjeros de otros continentes venir a nuestro continente a servir de árbitro entre los problemas nuestros. La izquierda, como vuelvo y repito, le gusta eso porque son árbitros que están del bando de ellos, ¿no? En cuanto a Cuba no me sorprende nada. La realidad es la siguiente. Colombia tiene la guerra civil más larga de la historia de América Latina. La ha tenido porque, aunque empezase antes que el comunismo cubano empezó en el 59, la realidad de la situación es que desde el 59 en adelante, esa guerrilla en Colombia, aunque han cambiado de nombres todos los movimientos guerrilleros a través de 50 años, ha sido mantenida por Cuba comunista por 50 años. Logística, consejería, administración, armas, municiones, todo. Si no fuese por Cuba comunista, 50 años de comunismo en Cuba, no tuviéramos más de 60 años hoy por hoy de guerrilla en Colombia. Ahora, lo que hay que añadir es lo real. Todos los gobiernos de Colombia, unos más que otros, pero la gran mayoría, con pocas excepciones como la del señor Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, todos de una forma u otra se han tratado de rendir por las buenas a la guerrilla. No pelearon una guerra excesiva contra la guerrilla, nunca tuvieron la voluntad política de hacerlo. Aun cuando el gobierno del señor Álvaro Uribe se veía en aprietos, no solo en pelear la guerra contra la guerrilla, sino en enfrentarse a los insultos continuos de la Venezuela de Chávez, no estaban dispuestos a parárseles bien parados. Con todo y eso, la gesta de gobierno del señor presidente Uribe fue buena, pero todos los presidentes de Colombia antes de Uribe y después, el caso del señor Santos, no tienen la voluntad política de mantener la guerrilla pisoteada y eliminada tarde o temprano. Aceptan la guerrilla como una parte de la vida social de Colombia en permanencia y por eso no han tenido la voluntad política de pelear una guerra de verdad y acabar con la guerrilla. Y obviamente Cuba ha estado siempre ahí como un chantaje, ha estado siempre ahí como un país que todos los gobernantes de Colombia tratan de llevarse bien con Cuba, porque si se llevan bien con Cuba, entonces tal vez el problema de la guerrilla sea menos. Si se ponen de malas con Cuba, simplemente Cuba agrava el problema guerrillero de un día para el otro en Colombia, porque realmente quien ha mantenido las fuerzas guerrilleras en Colombia siempre ha sido Cuba. Así que los gobiernos de Colombia tener que ir de rodillas a Cuba a supuestamente negociar, dialogar o tener algún tipo de arbitraje es nada más que otra forma de ellos aceptar que a la hora, cuando hay que ver a la guerrilla en Colombia, hay que ponerse de rodillas ante Cuba, que es quien de verdad controla la guerrilla en Colombia y la ha controlado por 50 años. ¿Y dónde queda el narcotráfico? Ese es otro... El narcotráfico realmente fue una gran creación de la propia República de Cuba bajo el comunismo de Fidel Castro, que les dijo clara y tajantemente hace décadas: nosotros los ayudamos a ustedes en la guerrilla, nosotros les damos adiestramiento, consejería, armas y municiones. Por tarde o temprano, ustedes tienen que suministrarse su propio dinero. Y aquí están las formas: chantajes, secuestros, robos, droga, narcotráfico. Y eso no es solo la guerrilla en Colombia. Todos los movimientos guerrilleros y terroristas en América Latina, de un momento u otro, fueron fueron específicamente adiestrados por Cuba a que ellos no podían defender económicamente de Cuba, porque Cuba tenía el dinero que venía de la Unión Soviética. Ellos tenían que tener su propio dinero. Y se hacía de las mismas formas.
no solo el narcotráfico en el caso de Colombia, sino en el caso de otros países, sí, obviamente con secuestros. La industria del secuestro es una industria muy grande en América Latina, sobre todo donde hay guerrillas y donde hay terrorismo, y la industria del chantaje, de la extorsión. Está de moda el secuestro, está de moda. Dos preguntas ya en la recta final, bien rápido, y tengo que hacértelas. Si el presidente Hussein Obama, eso es otra cosa de la prensa norteamericana, jamás le llaman Hussein. No, ellos, la prensa demócrata liberal en este país practica una autocensura muy buena. Ellos de la misma forma que hace 4 años, no vieron de verdad el expediente vitalicio del presidente Obama, de dónde él venía en su vida, como persona, como estudiante, como ciudadano. De esa misma forma, tampoco les gusta mencionar cosas que obviamente sean cuestionables o que le den mal sabor al votante estadounidense. Mala imagen. Exacto, una mala imagen. El Hussein Obama. Si vuelve a ganar el presidente Rodríguez, Hussein Obama, ¿qué va a pasar con Cuba? Nada, ellos van a seguir manteniendo a Cuba como lo han estado manteniendo por los últimos 20 años, antes, durante y después de Bush. Ahora con Obama van a mantener a Cuba con las remesas, que quien de verdad mantiene a Cuba son las remesas del exilio. Y lo van a seguir haciendo porque lo que el gobierno de Estados Unidos, sea el del señor Obama o cualquier otro presidente antes de él, lo que ellos no quieren es otro Marielazo. Y simplemente, aunque hemos tenido obviamente en los últimos 20 años un Marielazo a cámara lenta, ¿no? Porque hubo la crisis de los balseros al principio de los 90 y en los últimos 10 años, vale la pena recalcar lo siguiente. De todos los cubanos que hay en Estados Unidos, 1/3 de todos los cubanos que hay en Estados Unidos hoy por hoy llegaron a los Estados Unidos en los últimos 10 años. En otras palabras, hemos tenido un Marielazo a cámara lenta con la total aceptación de los gobiernos de Estados Unidos, fuese Bush o fuese Obama. Los Estados Unidos dan 20.000 visas anuales. Además de, obviamente, la ley de ajuste cubano también. Así que en realidad va a ser más de lo mismo. Ellos quieren mantener a Cuba a base de remesas del exilio y a base de un Marielazo a cámara lenta, que no sea como el Mariel violento de la década de los 80 cuando Jimmy Carter, y contar de no tener ese problema en las costas de Estados Unidos. Ellos no tienen la voluntad política de parar eso. Ellos tienen terror a otro Mariel. Claro, porque no tiene la voluntad política de parar otro Mariel. Exacto. Frank, yo recibí un correo tuyo, tú lo mandaste a todos tus contactos, sobre, haciendo un análisis sobre, sin caer en nombres, ¿no? La descubanización de los medios en Miami. Claro, eso lo vi yo llegando a este país, lo digo al sur de la Florida, tan temprano como octubre del 2004. Octubre del 2004, a 3 semanas de la elección presidencial, que fue la reelección del señor Bush, yo vi cómo empezaron a hacer cambios para despolitizar las estaciones de radio, y en este momento me refiero a lo que era la cubanísima, la 1140 AM. Cambiaron programas políticos donde se discutía, se debatía todo tipo de temas políticos, y empezaron a poner programas que, número 1, no eran políticos, número 2, no eran de cubanos tampoco. Y además de eso se le añade programas que realmente no le traía nada a la empresa. Se estaba haciendo por razones políticas, no económicas, poniendo en horas principales de la noche, en las noches de entre semana, programas radiales de balompié mexicano. Bueno, no hay tantos mexicanos que oigan balompié en el sur de la Florida a una hora primordial en los días entre semana. Eso es absurdo. Pero lo que obviamente sentó pautas de ese momento en adelante, del 2004 en adelante, yo vi que era poco a poco la virtual descubanización y despolitización de los medios de difusión en el sur de la Florida, empezando por la radio, que históricamente la radio ha sido un medio de difusión que el pueblo cubano, antes del comunismo y después del comunismo, siempre ha seguido. El pueblo cubano es un pueblo muy adepto a la radio. Ha mantenido. Eso ha sido uno de los medios de difusión que el pueblo cubano siempre le ha gustado. Ha sido una radio combativa. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasó? Al descubanizarla, despolitizarla, lo que queda hoy por hoy de programas políticos, de programas de debate, de programas de discusión de diferentes divergentes políticas, son mucho menos lo que había hace 3 años, hace 4 años cuando el señor presidente Obama llegó a la presidencia. Hay mucho menos, y obviamente eso ayuda mucho a la presente administración del señor Obama. ¿Por qué? Porque no hay programas donde se pueda debatir, hablar, discutir lo que usted y yo estamos hablando en este momento, y eso mantiene el voto suprimido, sobre todo en lugares donde uno cree que el voto va a ir en contra de quien está en la Casa Blanca. Seamos sinceros, la inmensa mayoría de los medios de difusión latinos del sur de la Florida son demócratas.
viste rápidamente, ya estamos en la recta final, ¿viste el documental 2016? Sí, lo vi casualmente hace unos días, el fin de semana pasado lo vi, me gustó mucho, creo que no fue un documental tan político como la gente piensa, fue más que nada un documental bastante sociológico, un documental que no era tanto dado a la política, sino era dado a lo que es el personaje del señor Obama como persona en su vida, en su creación, antes de llegar a lo que llegó a ser un político de nivel nacional. Y lo que uno sale de ese documental, y me gustó, y creo que mucha gente debe verlo, es que uno se da cuenta que esta persona, que como vuelvo y repito es de mi edad, nació, se crió en la misma Estados Unidos de América que me crié yo en ese sentido, sobre todo en Nueva York, donde él y yo estudiamos en diferentes universidades del mismo estado. Uno se da cuenta que este muchacho creció sin padre, pero creció sin familia, punto. Sin base familiar. Tenía una madre, tenía dos abuelos por parte de madre, pero no tenía hermanos, no tenía tías, no tenía tíos, no tenía otros abuelos, no tenía realmente un muchacho que nació sin familia. En español es desarraigo. Exacto, un muchacho que nació sin familia y un muchacho que nació y se crió con muy pocas raíces. Y no me refiero al tema racial, que si la mamá era blanca, que si el padre era negro. No, me refiero al tema de que él realmente no se sentía estadounidense, no se sentía del mundo occidental. Sí tenía la madre estadounidense y los dos abuelos por parte de padres, todos venían de África, no tenían nada que ver con nuestra experiencia en el mundo occidental de lo que ha sido el racismo y todo en el mundo occidental. Realmente es una persona que es extranjera. Aunque haya nacido en Estados Unidos o no, ese no es el tema a debatir. El tema a debatir es que el señor Obama, por su nacimiento, por su crecimiento, una persona que nació y se crió con muy poca familia y muy pocas ataduras, muy pocos arraigos, como dice usted, a lo que es la cultura nuestra occidental, por bien o por mal. Él no es de aquí, no se siente de aquí. Sí, yo te entiendo. Frank, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias por venir, gracias por darnos tu tiempo, tu óptica, tu análisis de tantos temas que hemos hablado. A ustedes se los dejo a su conclusión. Reflexionen sobre todo lo que hemos hablado en estos espacios de televisión, que gracias a Dios todavía quedan. Todavía podemos tener nuestra opinión en una plena democracia todavía.